Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vengo a hablar con ustedes sobre un presidente que es muy característico de nuestro país y hasta actualmente se le considera como uno de los mejores o menos peores que ha tenido México. Hablo sobre Lázaro Cárdenas del Río. Para hablar sobre el tema, el día de hoy nos acompañará su espíritu, el cual nos hablará un poco sobre su historia y su gobierno en el país. Así que de mi parte sería todo por el momento y ahora le permitiré al general que nos cuente un poco sobre su historia. Hola, buenas tardes. Yo soy el general Lázaro Cárdenas del Río. Yo goberné este país de 1934 a 1940. Nací en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895. En 1913 me uní a la Revolución Mexicana con el general constitucionalista Guillermo García Aragón, con el cual combatí al usurpador de Victoriano Huerta. Después de la ruptura del constitucionalismo con la Soberana Convención, me incorporé a las fuerzas constitucionalistas que estaban bajo el mando de Plutarco Elías Calles, con el cual empecé a tener una cercana relación. Me consideran pieza clave para los casi finales de la revolución en la pacificación del país, aunque en 1920 participé en la rebelión de Agua Prieta y para 1927 en mi carrera militar conseguí el cargo de general de división. De 1928 a 1930 fui gobernador de mi natal Michoacán. Posteriormente a la época que se le conoce como Maximato, fui una pieza clave al ocupar múltiples puestos, como fue el presidente del Partido Nacional Revolucionario, secretario de Gobernación y secretario de Guerra, lo cual logró que para 1933, en diciembre, fuera candidato a la presidencia de la República, lo que hizo que para 1934 saliera triunfante en las elecciones. Durante mi gobierno existían muchos problemas en el país, pues tras venir de la revolución existía demasiada pobreza. Además de que la desigualdad estaba demasiado marcada en la población de México, sobre todo en el sector campesino. Las tensiones políticas y económicas derivadas de la Gran Depresión hicieron que durante mi gobierno tomara múltiples medidas para el crecimiento de la economía del país y para tratar de dar justicia social al pueblo. Sin embargo, esto no dejó de provocar que hubiera conflictos con ciertos sectores de la sociedad. Una de las cosas que más marcó mi gobierno fue que durante mi periodo presidencial rompí relaciones con Calles, lo que hizo que terminara para 1936 el Maximato y pude consolidar así mi propio poder. Algo que caracteriza a mi gobierno es que tuve múltiples ideas socialistas que implanté en el país. Uno de los más evidentes y más recordados es la reforma que le hice al artículo 3 de la Constitución mexicana, en el cual establecí la educación socialista, además de excluir toda doctrina religiosa
además de excluir a la doctrina religiosa, realicé múltiples políticas favorables para la clase obrera, además de que profundicé los programas de expropiación y de repartos de tierras a los campesinos, que implementé de manera extensiva durante mi presidencia, dejando a la propiedad colectiva como base de la economía rural y asegurando los apoyos a las masas campesinas por parte del Estado. Otro de los méritos que se me reconocen es que en junio de 1937 nacionalicé los ferrocarriles para construir una empresa estatal que se llamaría Ferrocarriles Nacionales de México, ya que consideraba que la intervención de extranjeros, además de su forma de organización que tenía como principal fin el lucrar, se contraponía contra mis objetivos de hacer de ella un servicio público, así como el suprimiento de todo propósito lucrativo. El 18 de marzo de 1938 firmé el decreto de expropiación de las compañías petroleras, creando ahí Pemex, para garantizar la soberanía sobre los recursos naturales y fomentar el desarrollo industrial. Esta medida fue respaldada por el pueblo, el cual me tenía un gran aprecio. Además de por los apoyos a los campesinos, se me empezó a apodar como Tata Lázaro, como una muestra del afecto a que se me tenía. Pero al no existir profesionales mexicanos que pudieran manejar las instituciones petroleras, en un principio fue difícil lograr funcionar a Pemex, pero esta expropiación se apoyó con la creación del Instituto Politécnico Nacional, que se había dado en 1936 bajo la coordinación del senador Juan de Dios Batiz, el cual su principal objetivo era industrializar a México y ofrecer educación técnica y accesible. Además que para el 30 de marzo de 1938 le cambié el nombre al partido del Partido Nacional Revolucionario, lo modifiqué o creé el Partido de la Revolución Mexicana. Esto para poder integrar a diversos sectores sociales y militares a la participación política. Durante mi gobierno contribuí a muchas causas internacionales, las cuales me llegaron a crear conflictos con otras naciones. En ellas podemos ver el apoyo que le di a la Guerra Civil Española, aparte de económicamente, dándole asilo político a múltiples víctimas de la guerra y muchos refugiados españoles. Esto y causas como la expropiación me provocaron problemas con los inversores extranjeros de Estados Unidos y el Reino Unido, los cuales para afectar el avance de la industrialización en México, me ejercieron presión diplomática y económica sobre México. Una de sus más recordadas formas que lo hicieron fue el boicot al petróleo mexicano, lo cual hicieron rompiendo toda relación con México y negándose a comprar el petróleo mexicano. Sin embargo, le dimos una solución
al, al hacer comercio con Alemania e Italia. Durante mi gobierno existieron grupos que se oponían a mis medidas. Uno de los más recordados es la conocida Acción Revolucionaria Mexicanista, también llamados Camisas Doradas, los cuales eran un grupo nacionalista de corte fascista, de los cuales, aparte de xenófobos, desaprobaban totalmente mi gobierno, ya que consideraban que estaba acabando con las buenas costumbres de México y estaba entregando el país a manos del comunismo internacional. Otro sector con el que tuve múltiples problemas fue con el sector eclesiástico, ya que por un lado no estaban de acuerdo con mi reforma a la educación, porque al igual que en gobiernos anteriores como el de Calles, se les continuaba persiguiendo, además de alejando de la sociedad y de la política. Estos, además de ser perseguidos, tenían conflictos con grupos los cuales yo no detuve, los cuales llegaron a agredir a los creyentes. Estos fueron llamados camisas rojas, los cuales apoyaban las medidas anti-iglesia de mi gobierno. Durante mi gobierno hice múltiples reformas jurídicas, pero las más conocidas, las más importantes consideraría yo, fue la ley de expropiación que yo creé en mi gobierno, que la cual sigue actualmente vigente, la cual establece las causas de utilidad pública por las cuales el Estado puede tomar propiedad privada a cambio de una indemnización justa. La ley orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se otorgó la personalidad jurídica al INAH bajo la SEP con funciones de exploración, vigilancia, conservación y restauración de monumentos. La ley del servicio militar, la cual en mi gobierno no llegó a regir, pero que durante el gobierno de mi sucesor, Ávila Camacho, se empezaría a utilizar para el cumplimiento de lo que sería el servicio militar obligatorio. Después de mi gobierno, durante la Segunda Guerra Mundial, tuve el cargo de secretario de la Defensa. Después de ese cargo, continué como una autoridad moral del sistema político mexicano. Soy reconocido por ser un referente para la izquierda, ya que después de mi gobierno seguí supervisando proyectos sociales y la defensa de los derechos de los trabajadores y campesinos. Durante el movimiento ferrocarrilero de 1959, yo estuve apoyándolos, además de que posteriormente, cuando fue el conflicto entre los estudiantes y el gobierno en el conocido movimiento del 68, yo me encargué de ser mediador entre los estudiantes y el gobierno. Finalmente, yo morí en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970.